vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Pero antes que nada, percibe lo que estoy diciendo. Estoy diciendo el fruto, no los frutos. ¿Por qué? Porque hay un solo fruto que tiene varios aspectos. Otra cosa, esto no se trata de una prueba de múltiples opciones, o sea, no escojas un aspecto del fruto y pienses que eso ya está bien, no. El cristiano espiritual que anda en el Espíritu Santo y no en la carne, manifestará en su vida todos los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Si alguien dice que tiene amor, por ejemplo, entonces debe manifestar gozo. Si existe gozo, debe haber paz. Y si hay paz, debe manifestar benignidad, en fin. En otras palabras, si el cristiano tiene en su vida el fruto del Espíritu, debe manifestar todas las características del fruto completo. Ninguna debe faltar. Si el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, el fruto, lógicamente, se va a notar. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta poco a poco. Por lo menos eso es lo que dice Juan 3:34. Dios no da el Espíritu por medida. Así como todo es completo en Dios, el fruto del Espíritu también es completo para perfeccionarnos. Pero si uno de los frutos falta, es porque el Espíritu Santo todavía no mora en el creyente. Ningún árbol bueno puede producir malos frutos, dice Mateo 7:17. Por lo tanto, si las obras de la carne todavía reinan en la vida, quiere decir que el creyente no ha nacido de nuevo. Mira, Pablo dice en Gálatas 5:24 y 25 lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, entonces andemos en el Espíritu. Aquí se afirma claramente que los que han crucificado la carne no andan bajo los antiguos rudimentos del mundo, sino que ya ahora caminan en el Espíritu. Si decimos que somos cristianos espirituales, entonces debemos demostrarlo con hechos, no solo de boca, no solo con mucho hablar de Cristo y de su Evangelio, sin vivir lo que predicamos. Oh querido, Dios quiere que seamos sus embajadores tanto de palabras como de hechos. Que Dios nos ayude y que las obras de la carne desaparezcan. Ahora, este es un proceso que durará toda la vida, porque mientras estemos en este cuerpo terrenal, tendremos luchas y batallas con nuestra vieja naturaleza. Pero cuando dejamos que la naturaleza de Cristo reine en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, todas las obras de la carne irán desapareciendo y empezará a relucir el maravilloso carácter de Cristo. ¿Cómo sabrá el mundo que somos hijos de Dios? Por el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo podrán decir que somos hijos de Dios si todavía prevalecen las obras de la carne en nuestra experiencia? El Evangelio de Jesucristo ha sido mancillado y menospreciado en el mundo. Pero es triste decir que también ha sido mancillado por malos ejemplos de cristianos que nunca adquirieron un compromiso real con Dios. Esta es una decisión personal de la cual depende la vida de muchos de los que nos rodean. Podemos ser una mala influencia o bien podemos ser embajadores de Cristo y ser ejemplos para quienes necesitan y buscan a Dios desesperadamente. Debemos ser la fuente de agua limpia, en donde el que tenga sed beba agua fresca con la palabra de Dios que les entreguemos y que les mostremos a través de las características del Espíritu Santo en nosotros. Mira, solo hablar no significa nada. Todos pueden predicar el Evangelio de Cristo. Saber la Biblia completa no es mucha ventaja. No te olvides que Satanás también conoce la palabra de Dios. Jesucristo dice que en la Biblia, que los hacedores de la palabra son los que heredarán el reino de Dios. Y los oidores que sabiendo hacer el bien y no lo hacen,
ellos también recibirán su justa recompensa. Lo más grande de todo esto es que tenemos un abogado en Jesucristo nuestro Señor. Él nos conoce hasta lo más íntimo y sabe todas nuestras necesidades. A Él debemos acudir para recibir la ayuda que necesitamos. Mira, si arrodillamos nuestro corazón y nos humillamos ante Él, veremos que podemos alcanzar cualquier objetivo. No debemos temer, porque está a nuestro lado el Señor Jesucristo, y es importante tener comunión diaria con Él, ser sinceros, confesar nuestras debilidades, pedirle que nos ayude a no caer en la tentación. Su gracia y su amor son sobreabundantes, y aunque no nos guste, mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a caer en falta. Pero si el Espíritu Santo controla nuestra vida, sus características serán manifestadas y el carácter de Cristo prevalecerá. Nosotros no podemos hacer nada, pero Jesucristo en nosotros sí, y esa es la esperanza que debemos tener. Que cuando Cristo llena el templo, la gloria de Dios se hace cada día más intensa, y es un trabajo del Espíritu Santo diario, pulirnos, limpiarnos, lavarnos de toda inmundicia y prepararnos para la vida eterna. Oh querido, si has caído en falta y te sientes alejado de Dios porque no has podido levantarte, hay algo que no debes despreciar, y es la gracia de nuestro amado Salvador. No es por obras que somos salvos, es por pura misericordia. Pero corre a Jesús, arrepiéntete y pide perdón de corazón. No dejes que pase el tiempo y que tu corazón se endurezca y caigas en indiferencia con Dios. No pierdas la oportunidad de sentir el perdón maravilloso que te ayudará a seguir adelante. Bueno, la lista de los frutos que, de acuerdo a lo que dice Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23, son los siguientes. Mira. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, mi amigo, yo creo que a estas alturas tú debes estar un poco preocupado, porque cuando observas tu vida, a veces te ves tan distante, tan lejos del ideal que Dios tiene para sus hijos. Y yo ahora vengo a decirte que solo un fruto en la vida del cristiano es prueba de que todavía no tiene el Espíritu, porque cuando el Espíritu está ahí, aparecen todas las características, todas ellas son vistas en la vida del creyente. Pero espera un poco, no necesitas asustarte, porque estamos hablando del fruto, ¿entiendes? Fruto. Oh querido, fruto es fruto. No es el resultado de lo que el hombre hace. Lo que el ser humano hace es fabricación, es producto, manufactura, llámale como quieras. Pero el fruto es algo natural, no se puede fabricar, no se hace con las manos. Por eso es el fruto del Espíritu Santo. No es tu fruto, no es resultado de tu fuerza de voluntad, ni de tu dominio propio, es fruto del Espíritu. Todo lo que necesitas hacer es permitir que el Espíritu habite en ti. Porque si no, mira, corres el peligro de fabricar frutos. Y frutos fabricados no tienen ningún valor para Dios. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Alguna vez viste uvas de plástico? De esas obras de artesanía que sirven para adornar las mesas. Son bonitas, ¿no es cierto? De lejos hasta te confunden. Parecen mucho más vistosas que las frutas verdaderas. Pero cuando te acercas, ahí te quedas frustrado, porque la realidad es triste. Son bonitas para verse, pero no son buenas para comer. Con el fruto del Espíritu sucede la misma cosa. Tú, con un poco de fuerza de voluntad, con un poco de dominio propio, puedes fabricar amor, gozo, mansedumbre, en fin. Quiere decir, puedes aparentar, puedes
tratar de sonreír cuando por dentro estás explosionando de rabia. Pero querido, eso no es el fruto del Espíritu Santo. Ese es fruto de tu esfuerzo. El estudio de este trimestre no tiene como propósito fijarte valores morales elevados que te lleven a la desesperación porque no los puedes alcanzar. El propósito es mostrarte la manera simple como Dios quiere producir esos frutos en tu vida mediante el maravilloso trabajo que el Espíritu Santo desea realizar en tu experiencia. A estas alturas conviene que respondamos a una pregunta. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo? El propio Señor Jesucristo respondió esto en Juan 16:8. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién estaba hablando Jesús aquí? Del Consolador, del Espíritu Santo. Quiere decir que el primer trabajo que el Espíritu hace en la vida del ser humano es convencerlo de pecado, convencerlo de la situación triste en que vive, convencerlo de que el camino que está siguiendo no es el mejor camino. Por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Pero vamos a suponer que tú eres iracundo, te enojas por cualquier cosa. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en ti? Te convence de que la ira solo te crea problemas. Por causa de la ira has perdido el empleo, has perdido a la familia, a los amigos, en fin. Tantas oportunidades. Ahora, si viene tu padre, o tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, o cualquier otro ser humano tratando de convencerte, tú no aceptas. Al contrario, te pones más bravo, te defiendes, acusas a los otros. Pero cuando el Espíritu te habla con su voz calma, toca las puertas de tu corazón y te convence. Porque mira, tú puedes discutir con medio mundo, puedes acusar a todo el que se acerca de ti, pero ¿qué puedes hacer con la voz del Espíritu Santo? Solo que el Espíritu no simplemente te convence del pecado, sino que te muestra la justicia de Cristo, o sea, te muestra el remedio para vencer el carácter irascible que te domina. El asunto importante es que para que el fruto del Espíritu aparezca en tu vida, necesitas permitir que el Espíritu viva en ti. Y eso solo sucede cada vez que escuchas su voz. Y para escuchar su voz necesitas pasar todos los días tiempo con Jesús. ¿Haciendo qué? Estudiando la Biblia y orando. Cuanto más tiempo pases con Jesús, más escucharás la voz del Espíritu Santo, mostrándote el camino y enseñándote a vivir. Por eso es que tú y yo necesitamos rendirnos, renunciar a nosotros mismos, aceptar el hecho de que no podemos por nuestras fuerzas, reconocer que solo Jesús puede. A fin de cuentas, Él dijo un día, sin mí nada podréis hacer. Y Pablo otro día dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es esto maravilloso? ¿No quisieras que esta experiencia sea una realidad en tu vida? Que Dios te bendiga. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que si un cristiano vive una experiencia diaria de comunión con Jesús, el fruto del Espíritu será un resultado natural en esa vida. Empecemos analizando Lucas 6:44. Dice así: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Me impresiona el verbo conocer en griego. Es la palabra ginosko, que significa más que simplemente conocer la apariencia exterior de una persona. Involucra también el conocimiento de los sentimientos, de aquello que está por dentro.
Y Jesús dijo que podemos saber qué árbol está delante de nosotros, mirando su fruto, observando su fruto. Pensemos con más detalle en esta ilustración del Señor Jesucristo. Supongamos que no conocemos nada de árboles frutales. Jamás vimos un árbol de naranja, ni de higo, ni de plátano, ni de nada. Conocemos la fruta, pero no el árbol. Y un día nos llevan a un pomar, a una huerta llena de árboles frutales. Y nos piden que identifiquemos cuál es cuál. ¿Cómo sabremos si nunca vimos ningún árbol frutal antes? Bueno, Jesús dice que hay una manera simple de saber. Espera que aparezcan los frutos, porque al árbol se le conoce por su fruto. Cuando el tiempo llegue, el higo producirá higo y el banano producirá banano. Bueno, en la vida cristiana sucede algo parecido. Todo el mundo puede decir que es un cristiano, pero la verdad solo se puede saber cuando aparezcan los frutos. Si eres un cristiano de verdad, tu vida va a mostrar el fruto del Espíritu. Esto, querido, no falla nunca. Pero hablando del fruto, hay un malentendido en el mundo cristiano. Muchos piensan que la prueba de que recibiste el Espíritu Santo es el hecho de que hablas lenguas, o no. Pero Jesús no dijo eso. Al contrario, el Señor advierte sobre el peligro de confiar en manifestaciones aparentemente milagrosas, olvidándonos de lo que realmente es fundamental. En Mateo 7, 22 y 23, Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, el Señor Jesús quiere enseñarnos la lección de que no basta estar en la iglesia o decir que somos cristianos. Todo el mundo puede hacer eso. Pero lo que es fundamental es vivir en comunión diaria con Jesús y permitir que el fruto del Espíritu aparezca de manera natural en la experiencia. El pensamiento central de esta primera parte es que si somos buenos, porque vivimos en Jesús, haremos buenas obras, que son las obras de Jesús. Lo más importante es ser y no simplemente hacer. Con un poco de esfuerzo, mira, tú puedes hacer, pero jamás serás. Para ser es necesario nacer de nuevo, ser hecho una nueva criatura. De otro modo, será imposible hacer cosas buenas que sean auténticas. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le afirmó que lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. La segunda parte de la lección de esta semana nos muestra la receta para que los frutos del Espíritu aparezcan en nuestra vida. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esta última expresión es fuertísima. Sin mí nada podéis hacer. Oh querido, nada es nada. En realidad, sin Jesús, lo único que podemos hacer es aparentar, falsificar, pintar la fachada por fuera, cuando el edificio por dentro se está cayendo a los pedazos. Y sabes, ese fue el problema de la iglesia a lo largo de la historia. El vivir solo de la apariencia, para la apariencia. En los tiempos de Oseas, el profeta llamó al pueblo de torta no volteada. ¿Por qué? Porque estaba cocinada solo por un lado, por el otro estaba completamente crudo. Bonito por fuera, pero por fuera mucho fruto, dorado, pero por dentro masa cruda, fea, horrible. En los tiempos de Jesús, el Señor Jesucristo llamó a su iglesia de sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Por fuera mármol blanco, lápidas preciosas, pero por dentro hueso y carne podrida. Y en nuestros días Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea y la llama de iglesia tibia. ¿Por qué?
tiene un lado caliente y el otro lado frío. El lado caliente es el lado de afuera, el lado frío el lado de adentro. El resultado de mezclar el agua fría con el agua caliente es el agua tibia. Por fuera muchas veces parecemos maravillosos, pero por dentro somos fríos como un témpano. Ah, mi amigo, no te alegres, no digas, sí, pastor, eso que usted está diciendo es la verdad, la iglesia es tibia. Porque antes de pensar así, yo debo mirar a mi propia vida y analizar lo que yo soy. Los frutos que aparecen en mi vida, ¿son frutos del Espíritu o simplemente frutos de mi propio esfuerzo? ¿La vida que vivo es auténtica o es solo fachada? La única manera de presentar frutos auténticos es estar conectado al pámpano. Y el pámpano es Jesús. Pero aquí entramos a otro punto difícil. ¿Cómo sabemos que realmente estamos conectados a Jesús? ¿Porque lo decimos? ¿Porque vamos a la iglesia? ¿Porque nos portamos bien? No, mi amigo, todo eso es teoría. La única manera de saber si estamos conectados o no a Jesús es si estamos separando todos los días tiempo para orar y para estudiar la palabra de Dios. Finalmente, todo se resume a eso. La tercera parte de la lección de esta semana nos lleva a pensar en el propósito de los frutos. Aquí corremos otro peligro, buscar a Jesús para producir buenos frutos. En este caso, el buscar a Jesús se vuelve en un medio y los frutos se transforman en un fin. Ahora, si los frutos son el objetivo final, entonces estamos buscando a Jesús por motivos egoístas. Y este es el peligro que muchos cristianos no perciben. Buscar a Jesús, querido, no es el medio para alcanzar algo, es el fin de todo. Los frutos son un resultado natural del compañerismo diario con Cristo y sirven no para alimentar el ego del cristiano, no para que los otros digan, oh, mira, qué cristiano maravilloso es aquel hombre. Sirven para glorificar a Dios. Por lo menos, eso es lo que dijo Jesús en Juan 15:8. Mira lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en San Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria del Padre. Esa es la razón de los frutos del Espíritu en la vida del cristiano. Pero en el cielo, Lucifer quiso la gloria para sí mismo. Y hoy hace lo que puede para que los cristianos se confundan y quieran producir buenos frutos para probar, entre comillas, que son cristianos. Cuando la única motivación para buscar a Jesús es reconocerlo como el Señor de nuestra vida y devolverle la gloria que solo le pertenece a Él. La cuarta parte de la lección nos muestra el lugar de las pruebas en la vida del cristiano. La verdad es que el ser humano no fue creado para sufrir. El dolor, querido, el dolor es una experiencia intrusa en la vida del hombre y vino después de la entrada del pecado al mundo. El dolor nace en la mente del enemigo, pero Dios en su infinito amor lo toma y lo transforma en un instrumento de crecimiento y purificación para el ser humano. Eso es lo que dice Juan 15:2. Mira, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verbo limpiar en griego es katairo e involucra la idea de purificación a través del sufrimiento. Tal vez el verbo más adecuado sería purgar en español. ¿Ya tomaste purgante alguna vez? Es horrible, sí, el sabor es horrible, pero más horribles son las consecuencias, el dolor de estómago que te produce, la incomodidad, el malestar. Pero a pesar de eso, aceptas el purgante, porque sabes que te estás limpiando de las impurezas. Bueno, lo que Jesús hace con nosotros,
al permitir que el dolor llegue a nuestra vida es justamente eso, que crezcamos, que seamos limpios. ¿Y para qué? Para que llevemos más fruto. Porque es en el dolor que se aprende a depender de Dios. Es a través de las lágrimas que muchas veces encontramos lo que habíamos perdido hace mucho tiempo. O sea, la maravillosa experiencia de comunión con Cristo. Llegamos a la última parte de la lección. Lucas 13:9 dice: y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Oh, mi amigo, la vida cristiana es una experiencia diaria de amor con Cristo. Pero el amor no disculpa la negligencia espiritual. Dios se agrada cuando un hijo suyo lleva mucho fruto, porque el propósito final del fruto es glorificar a Dios. Es inevitable ignorar el sentimiento de realización, de paz y de felicidad que inunda el corazón de una persona que vive en comunión con Dios y como resultado produce buenos frutos. Por otro lado, es triste ver cristianos que durante años conocen el Evangelio, conocen la teoría, la doctrina, pero no pasan de allí. Son grandes intelectuales de la fe, pero los frutos están ausentes de su experiencia. ¿Cuál será el resultado final? Lo cortarás después, es la respuesta. Pero una vez más, cuidado, que nadie se atreva a cortar lo que parece cizaña ahora. Deja que trigo y cizaña crezcan juntos. Lo cortarás después, dice Jesús. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra. Y entonces sí, Él, que todo lo sabe y que tiene la capacidad de ver lo que hay dentro, Él echará la paja al fuego. Hoy es el día de buena nueva. Jesús quiere entrar a tu corazón en este momento. Es hoy que Él desea vivir una experiencia de comunión contigo. Es hoy que tienes que permitir que el Espíritu habite en ti y produzca su fruto maravilloso. Que Dios te bendiga.